Punto por punto, análisis y crítica sin censura, con los periodistas Mucio Cárdenas Arellano y Roberto Morales Ayala. ¿Qué tal? Estamos de nuevo en Punto por Punto, periodismo, crítica, análisis sin censura. El tema es el tercer debate presidencial, el último de los debates entre los 4 contendientes a la presidencia de México. El impacto que ha tenido en la sociedad, los perfiles que se han analizado, las propuestas, la falta de respuesta de algunos de los candidatos y obviamente lo que habrá de incidir en esta próxima elección del 1 de julio. Roberto, un debate que nos dejó dudas, quizás se despejaron algunas para mal en algunos de los candidatos, pero indudablemente habría que saber si le podemos sacar jugo, si le podemos sacar partido a lo que se vio en este último encuentro de candidatos. Sí, definitivamente ya es el tercer debate, el último. Realmente la sociedad tuvo la oportunidad de observar y escuchar y tendrá que decidir. Es muy importante, Mucio, los debates. Yo pienso que son muchísimo más importantes que las encuestas. Sí, aunque las encuestas se presumen y se manipulan, y ya lo habíamos comentado de una manera dolosa, pero sin embargo en la cuestión de los debates, escuchamos comentarios de los candidatos en campaña, señalamientos, escuchamos promesas, pero cuando se llevan al debate, pues hay que enfrentarlos, hay que responder realmente de qué manera se van a hacer esas cosas. Es decir, si yo prometo algo, pues mi adversario tiene la responsabilidad de preguntarme, pues a ver, explícame cómo le vas a hacer, porque estas cuentas no se basa en la realidad lo que tú estás proponiendo. Me has ofendido, me has acusado de esto, demuéstramelo. Y hubo el caso en el debate que hubo quien acusa, señala, pero fue acusado y señalado y no hubo respuesta de su parte. Y creo que esos son los puntos importantes de un debate. Esa es parte de lo que vimos y creo que nos deja este debate, y que fue realizado allá en la ciudad de Mérida, Yucatán, Mucio. Las 15 preguntas que realizaron 15 de las preguntas que realizaron los moderadores fueron basadas en más de 10,000 preguntas que mandaron a través de las redes sociales, y que de ahí se depuraron. Y de ese universo de más de 10,000 preguntas, 11,388 creo que es el dato preciso. Así es. Se construyeron 15 preguntas para los candidatos a diputados. Entonces, Mucio, esa es parte de lo que tú, ¿cómo viste el debate? Fíjate, Roberto, yo quisiera, en un ejercicio así de dinámica, en cuanto a esa postura que a veces tenemos y que coincidimos en la mayor parte de las veces, pero hay veces que discrepamos tú y yo, y creo que discrepa toda la sociedad. Creo yo que si analizamos uno por uno de los candidatos, o sea, qué hizo, qué dijo, qué le faltó a Ricardo Anaya, si perdió la gran oportunidad de haber posicionado su candidatura como el número 2 en las encuestas, si Andrés Manuel López Obrador administró su ventaja o la mal administró cuando hay señalamientos fuertes, concretos de corrupción, y que a todo respondía él como su gran solución, la varita mágica de Andrés Manuel López Obrador es yo soy honesto, yo no soy corrupto, me pueden llamar peje, pero no me pueden decir lagarto, frases demasiado trilladas, pero que además estamos observando a un Andrés Manuel López Obrador que en el punto toral, cuando le están señalando, cuando le están diciendo que él otorgaba como jefe de gobierno del Distrito Federal contratos de obra sin licitación a una compañía de su constructor favorito, ¿sí?, de la compañía Riobó, no tuvo argumento para responder. Creo yo que fue un golpe que le da Ricardo Anaya, el candidato de la coalición por México al frente, y veo a un José Antonio Meade que la verdad se perdió, al grado de que incluso en la pregunta que se le hace en concreto sobre la posición de la mujer, darle su lugar a la mujer, darle expectativas, darle formas de que la mujer crezca más, y responde con un asunto de que le desea que la sociedad mexicana apoye a la selección mexicana de fútbol. Creo que la trivialización que hizo de eso le hizo perder demasiado
cuando tenía elementos para haber podido competir para colocarse como el tercer lugar. Sí, derrapó mal, sobre todo un tema que es polémico actualmente, después de esa despedida de la que gozaron estos deportistas que, digo, Muncio, no creo que vayan a tener buenos resultados. Y bueno, hubo quienes llevaron la numeralia de las propuestas y registraron que hubo 36 ataques y hubo como 59 propuestas, ¿no? Sí. Y efectivamente cada candidato tuvo la oportunidad de responder, pero Muncio, yo ahorita que tú lo mencionas, lo veo de esta manera. Realmente el debate tuvo una alta participación ciudadana y en este debate, como en ningún otro, las preguntas fueron elaboradas por lo que la ciudadanía quería saber de sus candidatos. Y de acuerdo precisamente a quienes llevaron a cabo ese tipo de análisis de las preguntas, ahí participó el Centro de Estudios de Análisis y Opinión de la Universidad Veracruzana. Ellos refieren de que recibieron un promedio de 1 millón de tweets, y de esos tweets, de ese millón de tweets, depuraron 700,000, 300,000 los sometieron a análisis para precisamente ver cuáles eran los temas de mayor interés para la ciudadanía, y efectivamente también determinan ellos ahí en los análisis que a uno de los candidatos del que querían saber más respuesta a la sociedad era precisamente el puntero, Andrés Manuel López Obrador, y que estudios de opinión que se hicieron precisamente del periódico Reforma, que es el que le ha dado el mayor porcentaje en las encuestas, refieren que fue la gran decepción, que perdió totalmente el debate, y que una de las cosas que marcan que no dio respuestas precisamente a las preguntas que la sociedad, porque él habla de que va a combatir a la corrupción, habla de que él no es lagarto, pero sin embargo no dice cómo va a hacer para realmente enfrentar esta situación tan grave que sufre el país. Acabas de mencionar dos puntos que yo creo que son centrales, torales, que es intención de voto, que son las que se están midiendo en las encuestas, y al mismo tiempo ver el perfil, la capacidad del personaje que aspira a un cargo público, en este caso la Presidencia de México, y ver las capacidades que se tienen. Lo que yo observo ahí es que más allá de la encuesta, ¿sí?, era la oportunidad de haber visto el contraste de la propuesta por parte de los candidatos. Estaban hablando de un desarrollo económico, estaban hablando de cómo impulsar un bienestar a través de una economía que sea estable para el país, que es tan necesaria. La respuesta que además podemos medir en estos últimos debates, en los 3 debates, la respuesta constante de López Obrador ha sido al problema de salud, el combatir la corrupción, al problema de inseguridad y violencia, combatir la corrupción, al problema de educación, combatir la corrupción, al problema energético, combatir la corrupción. A todo es el combate a la corrupción. Y estoy de acuerdo que es parte de lo que ha sido su principal activo. Andrés Manuel López Obrador, gracias a que se ha forjado una imagen de hombre honesto, ¿sí?, aunque hay muchos rasgos por ahí de que obtiene recursos, de que se beneficia a algunos grupos de interés, que van destruyendo esa imagen que se tiene de él. Sin embargo, ha sido lo único que ha podido él aportar. Cuando esperábamos ver que tuviera una respuesta concreta, con un programa de gobierno, con un planteamiento que pudiera terminar de convencer al electorado, lo vemos que se repliega ante los temas más importantes. Pero tampoco le vi, por ejemplo, en el caso de José Antonio Meade, que tuviera mucha defensa cuando se le toca en el asunto de la estafa maestra, porque eso fue un saqueo de parte del gobierno, del grupo gobernante, el grupo de Peña Nieto, grupo al que él pertenece, y creo yo que por ahí no le da a la ciudadanía los elementos para suponer que José Antonio Meade puede llegar a ser la figura que pueda encabezar el gobierno de México. El caso de Anaya, únicamente te repito, creo yo que hizo hasta donde podía, y a partir de ese momento, en lo que termine este debate,
esta parte. Ya a escasas 2 semanas para llegar a la elección de presidencia de México, estaremos viendo que están prácticamente posicionados y de un momento a otro puede generarse ya un bloque para enfrentar a López Obrador. Pues sí, Mucio, realmente aquí hay un tema que yo creo que es fundamental en esta discusión que se lleva a cabo y que, bueno, el tema central porque es corrupción, porque no hay credibilidad en los partidos políticos. Pero yo creo que vale la pena analizar que durante muchos años, el candidato Andrés Manuel López Obrador estuvo trabajando una base social que la hizo fuerte, una base social que le cree porque iba casi como candidato independiente, libre de personas que lo pudieran afectar, y eso lo hizo durante muchos años. Hizo una base social que hoy lo apoya y lo apoya con firmeza, pero qué decepción que precisamente cuando ya estamos en vísperas de la elección nos empezamos a dar cuenta que precisamente empieza a reunir a lo peorcito de los demás partidos políticos, a lo peorcito que había en el PAN, a lo peorcito que había en el PRI. Digo, cuando Anaya lo acusa de hacer puentes con Enrique Peña Nieto y él lo niega y dice que no se ha reunido con Enrique Peña Nieto, no necesita reunirse con él. Digo, los puentes son visibles y yo creo que muy importante los vamos a ver, porque incluso aquí en el estado son visibles esos puentes que existen entre el grupo de Andrés Manuel López Obrador con el PRI precisamente. Sí, Roberto, si concluimos, si cerramos esta parte, es la última oportunidad que tenemos ya después ya que han concluido los 3 debates, pudiéramos sacar como conclusión que López Obrador mostró poca capacidad para aterrizar su proyecto, para que la gente lo entendiera, cómo es que va a gobernar. Como bien dices, construyó una base social. Finalmente, en su estrategia se incluía ir jalando partes de los partidos políticos, gente que estuvo con el Fobaproa, que es gente de Ernesto Zedillo, hoy están con él. Los que lo combatieron desde el PAN, la gente de Felipe Calderón, hoy están con él. Gente que estuvo incluso con el PRD, que eran sus enemigos, hoy están con él. Volteamos a ver que hay gente que incluso priistas, panistas, perredistas, que se fueron jalando hacia él, y un grupo de empresarios que son los que finalmente mueven al país, que terminaron siendo parte de él, incluso algunos con enclaves, con firmas, con empresas internacionales de mucho peso, sobre todo en la cuestión de la inversión. Jugó bien sus cartas, pero es una decepción que cuando tiene que responder a un señalamiento directo como el que se le hace de actos de corrupción, como que se enreda, y bueno, todo esto tendrá que ver si esos indecisos que están en el escenario, en el imaginario de las encuestas, si esos indecisos van a ir con él o van a ir en contra de él, que es lo que puede definir la elección. Pero bueno, ha sido un ejercicio interesante para nosotros, interesante para la gente que está pendiente de todo lo que está ocurriendo en este proceso electoral, la renovación de la presidencia de México en este 2018. Concluimos esta parte del análisis y vamos a hablar en cuestión de unos minutos sobre el asunto del impacto que tiene este debate, tercer debate presidencial en el estado de Veracruz, donde también se está disputando la gubernatura del estado, el Congreso del estado de Veracruz, que va a ser crucial para ver si el grupo de Morena se puede quedar con la mayor parte de la tajada, o la tajada más grande del pastel en tierra veracruzana. El tema es de que precisamente en estas elecciones se juega la gubernatura del estado, y eso creo que nos hace que lo tomemos todavía con mayor importancia, ¿no? Se renueva el Congreso estatal, habrá nuevos senadores, nuevos diputados federales y el gobernador del estado, como va a pasar en 8 entidades más de la República. Por eso Veracruz es tan importante en el espectro nacional. Y bueno, Mucio, lo que comentábamos antes de comenzar el programa, ¿no? De qué manera incide este tercer debate en Veracruz, y encontramos varias aristas, ¿no? Sí. Varias, y hablábamos de los puentes, y yo quisiera saber de quienes nos acompañan, por ejemplo, ¿qué opinan que Gonzalo Guízar Valladares, un priista
de casi más de 30 años de trayectoria, y que en su momento, y lo recordábamos cuando fue la campaña de Del Álvarez Peñas a diputado federal, precisamente en Coatzacoalcos, contra Amado Cruz Malpica, que hoy es prominente diputado local de Morena y que está contendiendo por la reelección, era su adversario y fue el que encabezaba a los porros. Yo recuerdo, andábamos reporteando y allá en el PRI tenían escondidas todos los garrotes que iban precisamente a utilizar para garrotear a los perredistas que en ese momento tenían una lucha precisamente en pos de la democracia y de parte de la izquierda. Hoy lo vemos del lado de quién, de ya saben quién. También otra parte, el Gutiérrez Barrismo, la parte más oscura del PRI que tanto seduce a la izquierda de Morena, que era liderada por Fernando Gutiérrez Barrios, que tenía en este municipio de Coatzacoalcos, precisamente en el sur de Veracruz, a uno de sus principales aliados, el dueño de Diario del Istmo, Pablo Robles Martínez. Sí, Roberto, fíjate que tocando esto y haciendo un poco de historia, que creo que es muy bueno, o sea, a fin de cuentas, hay mucho joven dentro del electorado, hay quienes han perdido la memoria política, pero sí es bueno recordar. O sea, tú acabas de tocar un punto fino. Gonzalo Guízar en su momento, cuando era priista, era aliado de Del Álvarez Peña y combatieron a Amado Cruz Malpica, que era el candidato del PRD en 1994 y que les gana la Diputación Federal, que fue la primera diputación que obtiene un personaje que después de aquel proceso cardenista de 1988, el PRI logra recuperarse, gana la Diputación Federal con Fernando Charleston Salinas en el 91, pero Amado es el primer diputado con la mayor votación que obtuvo el PRD en todo el país, en el distrito de Coatzacoalcos. Y ahí se comienza a constituir el bastión de la izquierda cardenista, que hoy es la izquierda morenista, la izquierda de López Obrador. Primer punto. Gonzalo Guízar, entonces priista, enemigo de Amado Cruz Malpica. Posteriormente, Gonzalo Guízar va trascendiendo, va pasando, no le dan la presidencia municipal en los tiempos de Fidel Herrera, se convierte en panista al lado de Miguel Ángel Yunes Linares. Y por último, una traición a Miguel Ángel Yunes Linares, se convierte en el líder del Partido Encuentro Social en el estado de Veracruz y hoy es aliado de Amado Cruz Malpica. Amado va por la diputación, la reelección para diputado local en el distrito Coatzacoalcos Urbano, el distrito 29, y Gonzalo Guízar está compitiendo por ese mismo frente, el de Morena, Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo, por el distrito 30, también para diputado local. Lo insólito es que si los dos llegaran a ganar, se van a encontrar en el Congreso del Estado. Ese es un punto. Dentro de unos minutos vamos a tocar el otro, el de Fernando Gutiérrez Barrios, que es otra liga entre esa izquierda que pareciera que tuviera síndrome de Estocolmo, Roberto. Se deja seducir, se enamora de quien los ha garroteado, quien los ha apaleado, quien los ha torturado, como fue el Gutiérrez Barrismo, ¿sí? Hoy son aliados. Los hijos políticos de Fernando Gutiérrez Barrios, los Robles, ¿sí? Aliados con la izquierda mexicana, que primero fue PRD y hoy es Morena. Sí, Mucio, y vaya que hablamos de estos temas y hablamos de Morena, lo hacemos, Mucio, pienso yo, porque no es necesario que quien casi tiene el poder en sus manos, esperemos que llegue para poder señalar sus errores, y si llega, lo vamos a seguir haciendo. Claro. Sí, y creo que esa es la parte que como contrapeso del poder, como periodistas, nos corresponde y debemos cumplirla desde ya, no tener que esperar, como hacen muchos que les están hoy aplaudiendo para obtener la simpatía y al rato estar en la ubre del poder, succionando, como lo han hecho muchos y precisamente uno de los grupos de los que hablamos hoy en día. También otra de las cuestiones de esos puentes que no se ven pero sí se perciben, digamos en el caso del candidato de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, ¿qué críticas fuertes ha hecho en cuanto al candidato del PRI, José Pepe Yunes, y qué críticas ha hecho en relación al pasado priista cuando estaba Fidel Herrera, cuando estaba Javier Duarte? Realmente no ha hecho nada, todo han sido declaratorias
sin sustento, pues quizás sí tienen sustento, pero no las ha sostenido o concretado con denuncias. Se excusa diciendo que a él no le corresponde, pues entonces, ¿qué esperamos los ciudadanos de un político comprometido? Que presente denuncias, digo, y reitero, aquí al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se le ha criticado y se le ha criticado fuerte. Y se le seguirá criticando. Y se le seguirá criticando. Pero también le reconozco que fue la persona que denunció a Javier Duarte de Ochoa. Y lo hizo con denuncias concretas. De la manera en que ha llevado su gobierno hoy en día, con claros y oscuros, pues bueno, son cuestiones que tenemos que ir marcando. Pero sí presentó denuncias. Y es algo que no ha hecho este tipo de candidatos, sin embargo, han optado por la pasividad y eso pues lleva a la sospecha. Roberto, lleva la sospecha, lleva la suspicacia. Nos encontramos con un Cuitláhuac García muy condescendiente con los priistas. Ha centrado su discurso en un señalamiento concreto hacia el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el gobierno panista. No toca a los enclaves del PRI. Y aquí es donde aquello del PRI-MOR, o sea, PRI-Morena, se empieza a convertir en una realidad. O sea, no nada más es una sospecha, hay una realidad. Yo te puedo decir concretamente que del Ayuntamiento de Coatzacoalcos salen instrucciones a medios de comunicación que tienen convenio con ellos, que están en la órbita, que reciben línea del Ayuntamiento de Morena en Coatzacoalcos para ir a fustigar al gobierno del estado de Veracruz a través de entrevistas, o sea, golpear al gobierno panista, golpear al gobierno yunista, golpear al gobierno azul a través de entrevistas en personajes priistas. O sea, es decir, como que Morena le está dando la línea a esos medios para exacerbar la crítica, pero dándole cabida, dándole espacios a los priistas para que golpeen a un gobierno. Es decir, como una mancuerna entre Morena y el PRI. Y hay evidencia, lo comentan los propios periodistas, nos lo han dicho. Sí, en efecto, hay un enredo ahí, hay un arreglo para estar pegando. Pero vamos a tocar otro tema más, Roberto. No solamente vemos ahí puntos de coincidencia entre Morena y el PRI. El mismo Andrés Manuel López Obrador le toca a José Antonio Meade en el debate el asunto de Odebrecht y dice: la familia Jiménez Espriu, de los cuales uno de sus integrantes va a ser el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador si llega a la presidencia, son de los que están metidos en la empresa IDESA, que es los que son socios de la empresa Odebrecht para la creación del complejo Etileno 21 en Coatzacoalcos. Bueno, no tanto en Coatzacoalcos, en Nanchital, pero es el sur de Veracruz, parte de todo este parque industrial que tenemos aquí. Allí tenemos otra evidencia, ahí es la del dinero. Odebrecht es un canasto de corrupción. Es algo que se ha criticado. ¿Por qué? Porque es una empresa que soborna funcionarios en los países para poder obtener grandes contratos y grandes beneficios de miles de millones de pesos. Y ha sido una de las banderas de Andrés Manuel López Obrador, de Rocío Nale, pegándole fuerte a Emilio Lozoya, a Enrique Peña Nieto, al propio José Antonio Meade, que fue de los que suscribieron los documentos. Pero ahí hay una liga entre todos ellos. Y a eso no pudo responder López Obrador cuando se le preguntó, cuando lo cuestionó José Antonio Meade en el último debate. Y vaya que esta empresa Odebrecht ha dejado una estela de corrupción en todo el continente, Mucio, empezando por Brasil, sí, que incluso involucra al expresidente Ignacio Lula, que fue un populista que llegó con altos bonos al gobierno. También tuvieron en Uruguay, o no sé, también tuvieron problemas fuertes, no recuerdo el país, al construir unas hidroeléctricas y situación de ese tipo. Y ahorita los tenemos aquí en Nanchital, que ahí es donde está, ahí hicieron una sociedad con IDESA, que es la primera petroquímica de la iniciativa privada, ¿no? Sí. Que el dueño, Mucio, yo creo que tú tienes un poco más el dato, los hijos del dueño o el fundador fue director de Pemex. Hay otros. Rogelio Montemayor aparece en lo que fue en su momento Fertimex, y que cambia a algunas de las empresas privadas que hoy se siguen desarrollando, que han tenido problemas incluso de producción y en algunos casos hasta de huelgas. Pero en IDESA hay otros capitales de otros personajes veracruzanos de mucho dinero, ligados en su momento al PRI y ligados en su momento a la izquierda.
¿Y quién sale precisamente a desmentir este señalamiento que le hacen a Andrés Manuel López Obrador? Santiago Nieto, Sí. el que fue el fiscal encargado de llevar las investigaciones de Odebrecht, y que hoy, Mucio, yo creo que este señor tendrá que dar muchas explicaciones porque da a conocer información que se supone debe mantenerse a reserva porque es una investigación en marcha. Y yo cuando lo leí, yo pensé, ¿y acaso Santiago Ramírez Nieto? ¿Ese es el nombre o estoy...? Santiago Nieto Ramírez. Nieto Ramírez. Santiago Nieto Ramírez no estaría precisamente tendiendo una cortina de humo precisamente para proteger a quienes hoy son los aliados de este candidato. Santiago Nieto llega al círculo del López Obrador a través de Jaime Cárdenas, que es uno de los principales asesores del López Obrador, quien fue diputado federal en su momento, un hombre muy talentoso, y Miguel Barbosa, que hoy es candidato de Morena al Estado de Puebla. Es decir, él traía una identificación con la izquierda y concretamente con la gente que ya empezaba a operar para López Obrador. Lo que descubre, o lo que fue como una especie de concesión que le hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que a fin de cuentas se les estaba volteando porque les estaba descubriendo los grandes hechos de corrupción, principalmente el asunto de Odebrecht. Como bien dices, hay información reservada que él está divulgando y que mereciera mínimo una investigación por parte de las autoridades actuales, porque está revelando, él está sujeto a la divulgación, a la investigación por la divulgación de esas informaciones que tocaban a Emilio Lozoya, sobre todo el asunto de los sobornos. Pero aquí lo que me llama la atención, Roberto, es cómo este grupo morenista, la gente que circunda a López Obrador, hoy hacen mutis, entran en un silencio sospechoso cuando se toca esa relación que hay entre Odebrecht y la familia Jiménez Espriu, sobre todo porque uno de sus integrantes es la carta que postula López Obrador para colocarlo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora, hay cambio, realmente se vislumbra un cambio. Sabemos que no va a haber cambio ni con MIT ni con Ricardo Anaya, van a seguir en la misma política, pero quien enarbola el cambio es Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, vemos por ahí muchas aristas con gente que ha participado en hechos de corrupción grave y que hoy estarían siendo pues el futuro que se nos está presentando a México. Y estamos ya prácticamente a 2 semanas de las elecciones y esto no pinta bien, Roberto. Y a mí me preocupa que la sociedad pareciera que le estás poniendo enfrente la película completa y están viendo otra cosa. Parece que no se dan cuenta que todos tienen algo ilegal, todos se conducen por el lado oscuro y no le veo yo cómo resolver para un país esto que estamos viendo. Es interesante cuando uno analiza la información, toda la maraña de situaciones que hay y cómo las cosas van perfilando hacia ciertos temas. Por ejemplo, este pacto que pudiera estar dándose entre el PRI y Morena, pero cómo puede tener también otros intereses. Hablábamos mucho en relación a lo que pasó en vísperas del debate, cuando sale y se publica ese video donde se exhibe supuestamente de que ahora sí, aquí está la prueba de que sí hubo corrupción en la compra de bodegas, compraventa de bodegas que supuestamente la nave industrial, ¿no? Hizo Ricardo Anaya, con unos videos fabricados, de hecho en columnas de columnistas muy destacados a nivel nacional como Salvador García Soto del Universal y Sergio Sarmiento de Reforma, y ellos hablan de la similitud de este montaje mediático con el caso de Eva Cadena, de cómo fabrican estos videos que legalmente no sirven para una prueba de nada, porque no son legales, evidentemente son montados y precisamente exponen, ¿no?, que es parte de la guerra sucia y cómo la van llevando a cabo y cómo la hacen explotar mediáticamente para precisamente frenar a este candidato, ¿no? Caso de Eva Cadena, Mucio, cabe decir que la gente ha escuchado el linchamiento. Bueno, sobraron personas que lo aplaudieron, personas que sin conocerla
personas que sin saber ciertamente qué fue lo que había pasado, la condenaron, la ofendieron, la denigraron en su persona, la llegaron a amenazar, y hoy ella, que ya ha demostrado su inocencia, ya como que ya nos dejó de interesar, ¿no? Pero demandó. Además, hoy ya no se le pone atención a que ella precisamente puso una denuncia, y en esa denuncia hace señalamientos concretos de las personas que están involucradas en este montaje. Y ahí menciona a Rocío Nale, que por cierto tiene una denuncia muy especial por difamación, al igual que el periódico El Universal, a Amado Cruz Malpica y a un sobrino de Amado Cruz Malpica, Francisco Enrique García Cárdenas, que es aquí de Coatzacoalcos, y otra persona que identifican como Paco Bastar. Y son denuncias concretas, ¿sí? Sin embargo... Y no caminan. No caminan. Que eso ya lo denunció precisamente a raíz de este video que sale en contra de Ricardo Anaya, que hay que decirlo, Ricardo Anaya también, cuando sale el video de Eva Cadena, también él se suma a ese linchamiento, y hoy es víctima de una situación muy similar a la que vivió esta excandidata de Morena a la presidencia municipal. Roberto, está caliente el ambiente, estamos ya en vísperas de la elección, y bueno, vamos a seguir comentando en las próximas emisiones lo que ha venido sucediendo, y yo espero que sirva este proceso de reflexión, de análisis, darle muchos elementos a la sociedad para que podamos tomar una decisión correcta. Por un candidato, por un priista, por un panista, por el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, el que quiera por el Bronco. El que no quiera votar será su decisión también, están en todo su derecho de hacerlo o no hacerlo, pero hay que razonarlo, porque muchas veces la omisión es lo que luego nos da pie a que las cosas se empeoren y que no tendremos luego derecho a reclamar. Ha sido la emisión de Punto por Punto, periodismo, crítica, análisis sin censura, y próximamente estamos de nuevo con ustedes.